Hace algunos años, cuando mi hijo tenía apenas 4 años, nos sucedió algo completamente paranormal. Me llamo Marta y soy madre soltera, y en ocasiones me mandaban a pequeños pueblos aledaños a que ejerciera mi labor en esas escuelas. Yo no tenía quien cuidar a mi pequeño, así que lo llevaba a todos lados. En una ocasión recuerdo que estábamos de vacaciones de invierno en nuestra ciudad. Yo estaba visitando a mi madre y pasamos las fechas decembrinas allí, pero se llegó el tiempo de regresar a trabajar, así que salí a carretera con mi niño. El día estaba helado y completamente nublado. Eran eso de las 7 de la tarde cuando mi hijo me pidió ir al baño, pues él ya había dejado el pañal desde los 3 años, y siempre me avisaba cuando quería hacer sus necesidades. Yo tuve que orillarme puesto que no se había ni una gasolinera cerca. Estábamos a mitad de la nada, así que busqué un lugar donde pudiera salir mi carro de la carretera sin problema, y encontré un lugar perfecto para eso. Apagué el coche y bajé a mi hijo para que hiciera sus necesidades, tapándolo con una toalla de él que siempre cargaba conmigo para emergencias. Mi hijo siempre me decía que me volteara, pues le daba pena que lo viera. Así que para que estuviera cómodo yo siempre volteaba la cabeza hacia otro lado, mientras él hacía sus necesidades. Y así lo hice. Pero de pronto, escuché una pequeña risa viniendo del monte. Sabía que no era mi hijo, aunque era una risa infantil. Yo volteé de inmediato a ver a mi hijo, y vi que estaba sonriendo y saludando a alguien que yo no podía ver. Mi hijo estaba muy sonrojado, cuando de pronto me dijo: «Mami, dile a la niña que se tape los ojos, es que me está viendo». Yo siempre fui muy miedosa, y que me dijera eso me hizo sentir todo mi cuerpo erizado. Le pregunté que cuál niña, que allí no había nadie, que mejor se apurara y dejara de estar jugando, pues hacía mucho frío. Pero mi hijo seguía riéndose sonrojado, y me seguía insistiendo que le dijera a la niña que estaba entre las ramas que se volteara, pues le daba pena que lo observara. Con sus inocentes palabras de niño pequeño. Yo estaba agachada aseándole y subiendo sus pantalones, cuando de pronto sentí como alguien, o algo, me estiró el cabello. Sentí claramente cómo me jalaron, que incluso sentí dolor. Supe que no había sido mi hijo, pues yo lo estaba viendo a él precisamente en ese momento. Mi reacción fue voltear a todos lados para ver quién había sido, o qué. Estaba muy espantada y quería sacar a mi hijo de ese lugar ya, pues no pude ver a nadie en ese lugar. Mi hijo seguía insistiendo que la niña me había jalado el pelo, que era mal, y no dejaba de repetírmelo, en lo que yo lo sentaba en el coche y le abrochaba el cinturón. Yo le decía que ya guardara silencio, que ya nos iríamos, pues es que yo ya estaba demasiado nerviosa y no quería manejar de esa manera. Encendí el coche y le puse llave a las puertas. Para esto ya estaba oscureciendo, así que encendí las luces del coche. Y ahí vi aquello, que me dejó aún más nerviosa de lo que ya estaba. A unos cuantos metros hacia enfrente, estaba una pequeña lápida y una cruz. Yo avancé en el coche para poder verla mejor, y leí un nombre y una fecha. Se trataba de una niña de 5 años, que por lo visto en ese lugar perdió la vida. Ahí caí en cuenta de lo que mi hijo y yo habíamos experimentado. Nos habíamos estacionado en un lugar donde el alma de una pequeña seguía jugando y rondando. Yo quise pensar de esa forma y que no fuera algo más, algo maligno. Cuando nos fuimos de ese lugar, mi hijo le iba diciendo adiós. Él sí podía verla, y veía cómo nos observaba alejándonos. Pasaron los años y ahora que le pregunto a mi hijo, que ya es un adolescente, dice que él no se acuerda de nada. Pero esto fue real. De verdad sucedió y es algo que te deja pensando tantas cosas y tantas preguntas que no tienen respuesta, más que lo paranormal. Excelente noche a todos. Hola, Glenn.
Mi familia y yo queremos contarte esto que nos pasó en un viaje familiar que realizamos en el 2018. Siempre viajamos en avión, pero en esta ocasión decidimos irnos en camioneta, pues sería más fácil trasladarnos en la ciudad de nuestro destino. Eran 14 horas de viaje, así que mi hermano y mi padre se turnarían para manejar. Al viaje íbamos mis padres, mis 2 hermanos, y por supuesto yo. Todo iba normal. Mi hermano usaba el GPS en el celular, pues, como les comento, era la primera vez que viajábamos en camioneta, así que no nos sabíamos el camino por carretera. Mi padre iba conduciendo y mi hermano iba de copiloto. Como a eso de las 2 de la mañana ya todos dormían menos yo, y por supuesto mi padre que manejaba. Yo escuché que le habló a mi hermano porque el GPS había dejado de funcionar. Parecía que se había ido la señal o algo por el estilo. Mi hermano se despertó y comenzó a moverle al teléfono, pero no podía recuperar la señal. Así que le dijo a mi papá que buscara un lugar en donde estacionarse, para cambiar de lugar y él manejar. No sé cuánto avanzamos, cuando de pronto vi que estábamos entrando como a un pueblito pequeño, donde todo lo turbio de esta historia estaría a punto de comenzar. Mientras mi padre conducía por las calles de aquel pueblo, notamos como casi toda la gente estaba fuera de sus casas. Y todos, absolutamente todos estaban parados sin moverse, viendo cómo pasaba nuestra camioneta. Nos observaban muy detenidamente. No había persona que no nos estuviera observando, lo cual se nos hizo demasiado extraño. Mi hermano se burlaba y me decía que los grabara, pues era demasiado tétrica la situación. Pero le dije que no, pues los vidrios no estaban polarizados. Perfectamente podrían ver que los estaba grabando, y eran muchos como para meternos en problemas con ellos, y demasiado extraños. Algo que tengo que mencionar es que todos vestían con ropa muy vieja, y no me refiero a sucia o rota, sino que su vestimenta era muy antigua, cosas que ya no se usan en la actualidad, como vestidos largos con holanes en las mujeres, y los hombres con ropa también muy anticuada. Muchas luces de aquel pueblo estaban apagadas. Solo algunas cuantas funcionaban, pero había casas que estaban encendidas por dentro. Y también podíamos ver cómo personas nos miraban por las ventanas desde adentro de sus casas. La cosa era demasiado extraña, no solo por el hecho de que todos estuvieran despiertos a las 3 de la mañana, sino por la forma en que nos miraban con esa cara de pocos amigos, y la forma en que todos vestían y actuaban. Toda esa combinación de cosas hacían la situación demasiado escalofriante, tanto que mi papá despertó a mi mamá y mi otro hermano para que vieran. Ella se asustó muchísimo, pues en algo todos estábamos de acuerdo. Aquello no era normal. Ella le pidió a mi padre que tratara de acelerar para salir pronto de ahí y tomar de nuevo la carretera. La verdad es que no sabíamos dónde estábamos, pues ninguno tenía señal en el teléfono. Por fin salimos a carretera, y mi padre se orilló para cambiar de lugar con mi hermano. Después de eso me dormí y el viaje transcurrió normal. Pasaron los días y las vacaciones llegaron a su fin. Era tiempo de regresar a casa. La verdad es que con la diversión y todas las actividades que hicimos, ninguno nos acordábamos de aquel extraño acontecimiento. Pero cuando íbamos de regreso aún era de día. Eran como las 6 de la tarde, y volvimos a pasar por ese lugar. Pero había un detalle. Aquel lugar estaba completamente abandonado. Era impresionante ver las casas en estados deplorables, ya casi cayéndose algunas, con ventanas rotas, las calles completamente solas. Era un pueblo abandonado, un pueblo fantasma. Era el mismo lugar por donde habíamos pasado aquella noche. Las casas eran iguales, al igual que el camino que recorrimos. Todo era igual, pero ahora sin gente y en pésimas condiciones. Estábamos boquiabiertos viendo todo aquello, y se nos erizaba la piel al recordar a toda esa gente, si se le puede llamar así.
que nos observaba de una manera muy fea cuando pasamos por ahí de noche, como si el pueblo estuviera habitado, con las casas en buen estado y las luces de adentro encendidas. De verdad que era algo impresionante y difícil de creer. Mi hermano quería que mi papá se estacionara para bajarnos a explorar, pero mi madre no quiso. Dijo que no nos metiéramos en esas cosas, pues podríamos llevarnos alguna mala energía a casa. Y ella no quería nada de eso. Sabíamos que aquellas personas no eran reales. Nunca supimos qué eran. Si fantasmas, entes, demonios o algún otro ser. Pero sí sabemos que no eran buenos. Y no tenían buenas intenciones. Intentamos buscar el lugar en el mapa, pero no aparece nada. Aparece como si fuera carretera. Así que no sé decirles cómo se llama ese pueblo fantasma. Pero ojalá que nunca les toque pasar de noche por ahí. Pues esas cosas habitan el lugar por las noches. Y parece que no les gusta la visita de los extraños. Hasta aquí mi anécdota. Cuídense a donde quiera que vayan. Hasta pronto. Continuamos. Buenas noches, Glenn y comunidad de Sector del Terror. Mi nombre es Jair Alcázar, y en esta ocasión quiero relatarles un hecho que me sucedió a mí junto con mi madre y hermano, en un viaje que hicimos hace algunos años a León, Guanajuato desde Tamaulipas. Es algo que nos impresionó mucho, y a pesar de que ya tiene sus años, aún nos dan escalofríos cuando nos acordamos o cuando lo relatamos a nuestros conocidos. Era ya de noche. Serían eso de las 8:30 y ya estaba completamente oscuro. Aún nos faltaban como 3 horas para llegar a nuestro destino. Íbamos a ver a la familia de mi madre. Yo iba conduciendo y mi madre iba de copiloto. Mi hermano venía en la parte de atrás terminando una tarea en su computadora, cuando de pronto mi madre me pidió que disminuyera un poco la velocidad, pues veía algo enfrente a un costado de la carretera. Así que yo bajé la velocidad, y entre más nos acercábamos podíamos notar que se trataba de una mujer. Parecía ser una anciana, pues su espalda estaba bastante encorvada, y tenía su mano levantada como pidiendo un aventón. Mi hermano y yo coincidimos en que se veía bastante tétrica. Entre bromas decíamos que tal vez era un alma en pena, de esas que supuestamente se aparecen en las carreteras. No teníamos idea de lo que decíamos. Mi madre nos dijo que no nos burláramos, que bien podría ser ella quien se encontrara en esa situación, y que si nos gustaría que se burlaran de ella en lugar de ayudarla, a lo cual le respondimos que no. Pero en eso mi hermano le preguntó: «No estarás pensando en subirla al coche, ¿verdad?». Mi madre no le respondió, pero me dijo a mí que me detuviera para ver qué necesitaba la pobre señora, pues le daba mucha pena dejarla ahí sola. Yo tuve que obedecerla, aunque no me daba buena espina, pero aún así lo hice para complacer a mi madre. Yo me detuve a un lado de esta señora y mi madre le preguntó que si necesitaba ayuda. Y la señora, ya muy mayor, le respondió que solo necesitaba que le dieran un aventón a su casa, que estaba muy cerca de allí, mencionando que su esposo la estaba esperando y ella quería llegar a casa con él. Mi madre solo me volteó a ver, y yo le hice una cara como diciéndole: «Ni se te ocurra». Pero ella por supuesto que no me hizo caso, y le dijo a la señora que se subiera en la parte de atrás y nos dijera por dónde ir. Vi por el retrovisor la cara que puso mi hermano. Estaba muy disgustado con mi madre, y también algo asustado e incómodo, pues a él iba a tocar irse atrás con la señora, que aunque se veía indefensa ya de muy avanzada edad, aún así emitía una vibra muy extraña, sin mencionar lo raro que era que ella estuviera ahí sola a esas horas. Pero en fin, la señora se subió al coche y cerró la puerta. Mi madre intentaba preguntarle cosas en el camino, como que qué estaba haciendo sola y esas horas, o por qué andaba a pie por la carretera,
pero la señora únicamente respondía: Dios así lo quiso. Mi madre ya no quiso insistir en preguntarle más cosas, pues se veía que la señora no quería responder y no quería incomodarla. Pero los incomodados fuimos nosotros, salirnos todo el camino en silencio, con esa señora tétrica allá atrás. No me imagino a mi hermano cómo debía haber estado de tenso, pues en cuanto la señora se subió al carro, él cerró su computadora. Ya no podía concentrarse más en su tarea. Pasaron algunos minutos y, por fin, la señora apuntó con su dedo hacia un costado de la carretera y nos dijo que ahí vivía. Cuando volteamos vimos una casita muy pequeña de madera. Apenas si se alcanzaba a ver con las luces del coche, pues no tenía ninguna luz encendida. Estaba sola entre el monte. Yo me metí por ese camino de terracería que llevaba hasta esa casa y por fin llegamos. Mi madre le preguntó que si ella o su esposo necesitaban algo, pues le preocupó que vivieran solos en ese lugar tan alejado de todo, sin luz en medio de tanta oscuridad. Pero la señora únicamente le respondió que no y agradeció. Se bajó del coche y vimos cómo entró a aquella pequeña casita de madera. Yo de inmediato me di la vuelta para irnos de allí, pues les juro que sentí algo tan extraño todo ese tiempo desde que la señora se subió al coche. Apenas la señora se bajó, mi hermano le reclamó a mi madre que por qué había hecho eso, que venía muerto de miedo atrás con ella. Pero mi madre le llamó la atención diciéndole que no fuera despiadado, que era solo una pobre anciana que vivía en una situación muy difícil, que ya dejara de reclamarle y de quejarse. Así que optamos por ya no comentar nada al respecto. Llegamos a León y los días pasaron con normalidad. Se llegó el día de regresar a nuestra ciudad en Tamaulipas. Las vacaciones habían terminado y era tiempo de volver. Recuerdo que un día antes de regresarnos, mi madre fue con mi tía al supermercado a comprarle una despensa a aquella viejita de la carretera. Pues mi madre es así, muy noble y generosa con la gente necesitada. Y en todas las vacaciones no se le salió de la mente aquella pobre señora y su esposo. Ella quería ayudarlos. Salimos de León a eso de las 5 de la tarde. Para las 8 ya estábamos a punto de llegar a la casa de aquella señora. Pero cuando pasamos por el lugar exacto, notamos que aquella casita de madera ya no estaba. Estaba el mismo camino de terracería que te llevaba hasta ella. Pero no había rastro de la casa, lo cual se nos hizo demasiado extraño. Mi madre me pidió que me metiera en el camino, pues pensaba que tal vez no alcanzábamos a verla por oscuridad. Pero era tan obvio que ya no estuviera. Aún así le hice caso y conduje por el camino hacia adentro del monte. Pero al llegar a donde se suponía que debía estar la casa, únicamente había una cruz. Yo sentí escalofríos por todo el cuerpo. Mi madre, sin decirnos nada, se bajó del coche y caminó hacia la cruz. Se agachó a leer y a los pocos segundos se volvió a subir al coche. Y mi hermano le preguntó: «Dime que no es la lápida de esa señora». Ella le respondió que no, que tenía escrito el nombre de un hombre, así que no sabíamos qué estaba sucediendo. Mi madre seguía preocupada por aquella señora, pero era obvio que ahí no había ninguna casa, así que me dijo que me parara en una tiendita que estaba más adelante. Quería bajarse a preguntar si conocían a la señora, pues de verdad quería asegurarse que estaba bien. Así que fuimos y me estacioné en aquella tiendita, y me bajé con mi madre a preguntar por aquella anciana. Pero lo que nos dijeron nos dejó con la piel de gallina. Estaba un matrimonio de adultos como de 70 años atendiendo el lugar, y después de que mi madre les preguntara y les contara todo lo ocurrido, ellos se voltearon a ver muy confundidos. El señor nos comentó que los señores que vivían en esa casita
ya habían fallecido hace 2 años, y que la casa la demolieron casi al instante que ellos fallecieron. Mi madre exclamó que no podía ser posible y preguntó que cómo fallecieron. La señora comenzó a contarnos que ellos eran 2 ancianitos que vivían ahí solos desde hace muchos años, pues no tenían hijos ni a nadie que viera por ellos. La señora todos los días salía a caminar hasta el pueblo a vender artesanías, pues su esposo estaba muy delicado de salud y no podía levantarse de su cama. Pero un día, un auto atropelló a la señora cuando iba de regreso a su casa y perdió la vida al instante. Su esposo se quedó solo, y aunque intentaron ayudar al señor, él perdió la vida días después que su esposa, y muchos dijeron que fue de tristeza. Mi madre comenzó a llorar. Les pidió disculpas a los señores, pero ellos muy amables le decían que no se preocupara, que no era la única que había visto a aquella señora andar por la carretera, pues incluso ellos la habían visto por las noches pasar caminando frente a su tienda, pero que solamente cerraban la puerta en lo que pasaba y pedían por su descanso. Sabían que la señora seguía perdida, buscando su camino a casa con su esposo, y temían que aún ni siquiera sabía lo que le había sucedido. Salimos del lugar más tristes que asustados, aunque cuando le conté a mi hermano él sí se asustó mucho, y no podía creerlo, pues le había tocado tener al lado a un fantasma. Yo sé que suena descabellado. Es algo que de no haberlo vivido no lo hubiera creído a alguien que me lo contara. Pero esto no es para tomárselo a juego. Las carreteras están llenas de almas que, desgraciadamente, no saben que ya no están en el plano terrenal. Almas que buscan su camino a casa. Pero también estoy seguro de que hay cosas muy malignas en las carreteras por la noche. Buenas noches. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, Glenn? Me llamo María Elena y me gustaría compartir mi anécdota. Es 100% paranormal y creo que es digna de ser escuchada. En el año 2020, cuando comenzó toda la situación de pandemia, yo me tuve que mudar de estado, puesto que ya no me alcanzaba para la renta de mi departamento. Yo vivía solo con mi madre, así que ella y yo, después de planearlo y tener todo listo, emprendimos el largo viaje hasta el estado de Texas, que es donde vivimos ahora. Esto pasó en Estados Unidos, como ya mencioné. Después de todo el día conduciendo y parando en algunos lugares a comer y descansar, cayó la noche y mi madre ya venía dormida. Yo tenía muchas ganas de ir al baño, pero no encontraba nada cerca, ni una sola gasolinera o pueblo de paso. No había nada. Hasta que de pronto vi un letrero en inglés que decía área de descanso y una flecha apuntando hacia adentro de un pequeño valle. Aquí son muy comunes estas áreas de descanso, donde hay baños y a veces también hay mesas para que puedas comer, o simplemente para descansar un rato. Yo ingresé al lugar. Me salí de la carretera y me estacioné en esa pequeña área. Al fondo vi que había 2 grandes baños, el de las damas y el de caballeros, pero en el lugar no había nadie. Desperté a mi madre para decirle que iría al baño, que si ella quería ir, pero me dijo que no, que me esperaba en el carro y que no me preocupara. Ella me vigilaría desde afuera, pues soy su única hija y siempre ha sido muy protectora conmigo. El lugar estaba vacío. Todo alrededor era completamente oscuridad. Únicamente las luces de los baños y el exterior de estos iluminaban el lugar. Cuando yo entré al baño vi todas las puertas de los inodoros abiertos. No había nadie más allí, así que revisé todos para ver cuál estaba limpio, y entré a uno. No pasó mucho tiempo, cuando de pronto escuché que 2 personas habían entrado. Se escuchaban sus voces como susurrando y riéndose muy sutilmente. Yo salí del cubículo del baño y vi a 2 señoras ya mayores a un costado del lavamanos.
No entraron al baño. Simplemente estaban ahí paradas. Y ambas me observaban mientras me lavaba las manos, de una manera muy extraña. Las dos se volteaban a ver y sonreían con una amabilidad descomunal, algo que para mí parecía tétrico. Yo me sentía muy incómoda, pero decidí devolverle la sonrisa, pues no quería ser grosera. Pero en ese momento, una de las señoras me sonrió, pero enseñando sus dientes amarillentos y podridos. Ambas me dijeron que les gustaba mi abrigo. Yo les respondí que gracias, igual con una sonrisa. Después una de ellas me preguntó que si ya me iba, lo cual me pareció muy extraño, pues ¿por qué me quedaría en ese lugar? Le respondí que sí, que mi madre ya me estaba esperando en el auto. Todo esto mientras me secaba las manos. Pero cuando ya estaba a punto de salir, una de ellas me dijo: quédate un rato más a platicar, con una sonrisa muy inquietante. Le respondí que no podía, pues tenía mucha prisa. Le dije buenas noches y salí de ahí lo más pronto que pude. Yo corrí al coche y mi madre me preguntó que qué me había pasado, pues vio mi urgencia de salir de ahí de inmediato y también mi cara de susto. Salí a carretera y ya le conté todo lo ocurrido con esas señoras. Le pregunté que si las había visto entrar, y mi madre tenía una cara de asombro total, pues me dijo: Elena, a ese baño no entró nadie más que tú. Yo estuve atenta vigilando la puerta en todo momento y nadie más entró, ni llegaron más coches al lugar. Siempre estuvimos solas. A mí se me pusieron los vellos de punta. Venía manejando temblando. Mi madre me trataba de consolar, diciéndome que tal vez las señoras ya estaban ahí en el baño cuando yo entré, y que por eso ella nunca las vio entrar. Pero no. Yo estoy 100% segura de que no había nadie ahí, pues recorrí los 5 baños que tenían las puertas abiertas para ver cuál estaba limpio, y no había nadie, adentro o afuera de los cubículos. El baño tampoco tenía ventanas grandes, así que jamás supimos por dónde habían entrado esas mujeres, de una actitud tan extraña. Yo catalogué aquello simplemente como algo paranormal, pues no encontré explicación alguna. No sé quiénes hayan sido. Si eran tal vez entes que habitaban en ese lugar, o tal vez brujas. No lo sé. Nunca lo sabré. Pero esto fue real. Y ahora que lo estoy narrando y vuelvo a revivir el momento, siento muchos escalofríos. Buenas noches. Dios los bendiga. Continuamos. Buenas noches. Hoy quiero compartirles esta historia anónimamente que nos ocurrió a mi esposa, a mi suegra y a mí mientras conducía por la carretera, de regreso a casa después de unas vacaciones cortas. Quiero comentarles que esto fue algo tanto raro como aterrador, que de hecho a mi esposa y a mí nos cuesta contar por temor a ser juzgados. Era eso de las 9 de la noche. Paramos en una tiendita de esas que están por un costado de la carretera, pues queríamos comprar algunas botanas. Cuando salimos de allí, no había avanzado mucho cuando de pronto vimos a alguien a lo lejos, a un costado de la carretera haciéndonos la parada. Movía sus manos de forma muy desesperada, por eso logramos verla a pesar de la distancia. Mi suegra de inmediato me dijo: no te vayas a parar, porque es peligroso subir a personas desconocidas y más a estas horas. Así que yo seguí conduciendo, pues tenía planeado seguir de largo. Pero cuando nos acercamos, vimos que se trataba de una niña, una pequeña como de 10 años, quien estaba llorando y nos pedía con sus pequeñas manos que nos detuviéramos. Mi esposa me dijo que me detuviera, que tal vez le había pasado algo. Yo me detuve a su lado y bajé el vidrio del lado de mi esposa. Ella fue la que habló con la pequeña. Le preguntó que si estaba perdida o qué estaba haciendo solita en ese lugar. La niña entre lágrimas nos pedía que la dejáramos subir al carro. Decía en tono desesperado algo como: ya viene,
Ya viene, por favor, déjenme entrar. Mi esposa le preguntaba que quién venía, y la niña le respondía: mi abuela viene por mí y me va a llevar con ella. Ella es muy mala. En eso, mientras mi esposa le seguía diciendo cosas a la niña, mi suegra gritó: Dios mío, allá viene la mujer. Cuando volteamos, yo me sorprendí al ver a aquella mujer que venía del monte, no de la carretera. Era una anciana de aspecto muy inquietante, despeinada, pálida, con el cabello canoso suelto, pero sobre todo, una cara de maldad pura. La niña gritaba e intentaba abrir la puerta de atrás. Mi esposa, sin preguntar, presionó el botón para quitar los seguros, y la niña se subió. Mi suegra y mi esposa me gritaron que acelerara, y como pude, con los nervios de punta, aceleré, dejando a aquella horrible mujer atrás, quien se quedó a la orilla de la carretera observándonos sin moverse, de una manera muy amenazante. La niña lloraba sin parar. Mi esposa intentaba preguntarle cosas como que dónde estaban sus padres, y por qué decía que su abuela era muy mala, que qué le hacía y todo ese tipo de cosas que necesitábamos saber para ayudarla. Pero la niña no dejaba de llorar. Mi esposa me dijo que fuéramos a la policía, pues no podíamos traer a una niña que no era nuestra. Nos podíamos meter en problemas. Así que conduje hasta la siguiente ciudad para llegar a la fiscalía y contar lo que había sucedido. Pero antes de llegar, la niña comenzó a hablar. Nos dijo que no tenía papá y que su mamá la había abandonado con su abuela por irse con otra persona, y que tenía años que no la veía. Que su abuela era la única familia que conocía, pero que ella era muy mala. Nos dijo que hacía brujería con otras mujeres en su casa, que mataban animales para hacer rituales y a veces eso era lo que le daba de comer, entre muchas otras cosas realmente desalmadas que le hacía. Pero antes de llegar a la policía, ella nos dijo algo que nos hizo quedarnos con la sangre helada. Nos pidió que por favor no la lleváramos a la policía, porque ella había hecho algo muy malo. Mi esposa le preguntó que qué había hecho, y la niña le dijo que le había puesto veneno en la comida de su abuela, y que le había quitado la vida. Ella no paraba de llorar porque decía que la iban a meter a la cárcel, pero nosotros no terminábamos de digerir todo lo que nos estaba contando. Pues entonces, ¿a quién habíamos visto correr detrás de ella? Mi esposa le preguntó eso y ella contestó que era su abuela, pero que ya estaba muerta. Mi esposa le decía que eso era imposible, que tal vez ella pensó que se había perdido la vida, pero que no fue así. Por algo estaba en ese monte persiguiéndola, pues la gente sin vida no puede resucitar. La niña muy segura repetía: ella tenía pactos con el diablo. Yo sé que ella ya no está viva, pero viene por mí. Se quiere vengar por lo que le hice llevarme con ella. Les juro que los tres estábamos sin aliento escuchando todo eso que una niña de apenas 9 años estaba diciendo. Nosotros, claro que no le creímos eso, de que su abuela estuviera persiguiéndola ya sin vida. Pensábamos que el veneno simplemente no la había matado. Llegamos a la fiscalía. La niña lloraba y pedía que por favor no la entregáramos. Pero mi suegra y mi esposa le explicaban que no le iba a pasar nada malo, que ella no había hecho nada y que al contrario, la iban a ayudar. Así que la niña se bajó del coche y aceptó entrar al lugar para dar su declaración, al igual que nosotros dimos la nuestra. Nosotros nos quedamos esa noche en ese lugar, pues aunque ya habíamos cumplido con nuestra labor de llevar a la niña con la autoridad, mi esposa no quería dejarla ahí sola hasta ver qué iba a pasar con ella. Pero la mañana siguiente, recibimos una noticia espeluznante de la fiscalía. Habían ido hasta el domicilio que la niña les indicó, y en efecto,
Ahí estaba tendido en el piso el cuerpo de una mujer anciana, que llevaba sin vida casi 2 días. Nosotros no podíamos creerlo. Intentamos encontrar la explicación, que tal vez la mujer que la perseguía era otra de las mujeres con la que su abuela hacía estos rituales, pero las fotos que nos mostraron de la mujer para que la identificáramos, si había sido ella, a quien habíamos visto perseguir a la niña. Era la misma mujer y tenía el mismo vestido. No supimos explicar cómo era que la habíamos visto después de fallecida, así que ellos lo tomaron como si hubiera sido otra mujer diferente. Pues claro que no se creía en eso de que la abuela muerta estuviera corriendo detrás de su nieta. Pero nosotros sí. Nosotros teníamos aún esa imagen en la mente y no podíamos creerlo. Si quieren saber qué pasó con la niña, después de días de estar en una institución para niños sin padres, nos notificaron que su tía, hermana de su madre, lograron contactarla. Ella fue por ella y se la llevó a su casa. Pero nosotros nos quedamos con ese trago amargo después de venir felices de unas vacaciones, pues nos tocó a nosotros presenciar aquello, tan espeluznante y sin explicación, que nos deja pensando que hay tanta gente mala que nos rodea, y que sus energías negativas perduran hasta después de la muerte. Nuestro consuelo es que esa pequeña ya está a salvo, pero todo lo que ella presenció en esa casa con su abuela es algo que de seguro la dejará marcada para siempre, después de ver tanta muerte. Continuamos. Mi nombre es Agustín Ramos, y quiero relatarles esta historia, o más bien anécdota, pues es 100% real. Nos sucedió a mi novia y a mí, en una carretera poco transitada de México. Y digo poco, pues ahora ya hay mucha delincuencia en esa zona. Pero yo tomé la mala decisión esa noche de irme por la normal. Lo irónico fue que ni siquiera tuvimos problemas con las bandas delictivas. Nuestra experiencia fue más de índole paranormal, algo que ya habíamos escuchado pero que nunca creímos. Era el año 2016. Mi novia y yo salimos a dicha carretera a pasar Año Nuevo con mi familia. Era un tramo corto de apenas 2 horas y media, así que tomé la decisión de irme por la carretera normal y no por la autopista, pues sabía que por las fechas en las que estábamos habría mucho más tráfico por la autopista de paga. Así que ambos estuvimos de acuerdo en irnos por la normal. Al cabo de 1 hora aproximadamente, mi novia y yo veníamos cantando muy alegres, cuando de la nada, de un segundo a otro, vi que alguien se me atravesó, lo que me hizo frenar de golpe y mi coche quedó atravesado en la carretera. Los dos teníamos el cinturón de seguridad, así que no nos pasó nada fuera del susto. Yo lo primero que hice fue asegurarme de que mi novia estuviera bien. Yo la vi bien físicamente, pero estaba muy asustada, al igual que yo. Ella me preguntó con una voz muy temblorosa que qué había sido eso. Y justo en ese momento volteé hacia enfrente, hacia donde nos dirigíamos, y vi a una mujer vestida con atuendo de monja, caminando hacia nuestro coche. Yo intentaba encender el auto, pues estábamos corriendo peligro ahí atravesados, pues podía pasar algún coche y no vernos, aunque la verdad estaba muy desolada la carretera. Pero el coche tardó mucho en encender, y mientras más se acercaba aquella mujer, pudimos ver su rostro. Lo tenía completamente quemado. Mi novia comenzó a gritar descontroladamente, pidiéndome que ya encendiera el carro y nos largáramos de allí. Yo le decía que eso estaba haciendo, que ella se tranquilizara, pero la verdad es que yo también estaba muy asustado. El coche encendió y arranqué a toda velocidad, dejando a aquella mujer atrás. Ella lloraba sin parar, preguntándome que qué carajos fue eso, pero yo no sabía qué responderle.
cuando de pronto mi novia se quedó en silencio. Y de la nada quitó la expresión de miedo en su rostro, a una cara sin ninguna expresión. Yo la llamaba por su nombre, preguntándole que qué le pasaba, que me estaba asustando. Pero ella ya no respondía nada. Solo veía hacia enfrente con la mirada perdida. Pensé que me estaba jugando una broma de muy mal gusto, pero no era así. Yo comencé a entrar en pánico. No sabía qué hacer. No sabía si detenerme para ayudarla o si seguir conduciendo hasta llegar a algún pueblo. Pero en eso ella comenzó a gritar, de una forma tan horrible, con una voz que no era la de ella. Casi pierdo el control del volante. Frené de golpe de nuevo a un costado de la carretera. Me quité el cinturón y me bajé del coche, pues tenía demasiado miedo y no sabía qué hacer, con mi novia poseída por algo. Es algo que no le deseo a nadie. De pronto escuché la voz de mi novia, quien estaba llorando de nuevo. Ella me pedía ayuda, me pedía que la sacara de allí, que algo se le había metido y que no sabía qué era. Estaba inconsolable. Yo me metí al coche y conduje sin parar hasta llegar por fin a la ciudad. Ella se tranquilizó un poco al ver que ya estábamos rodeados de gente y más coches, pero nunca supo explicarme qué cosa se le había metido. Dice que de pronto sintió que algo entró en ella, y no podía hablar ni tomar control de sus movimientos, que era más o menos como cuando tienes parálisis del sueño, pero más intenso porque sientes que hay algo dentro de ti, usándote para hablar o, en este caso, para gritar. En ese lugar existe una leyenda que ahora sabemos que sí fue real, y se las voy a contar para que sepan qué fue lo que pensamos que poseyó a mi novia. Cuentan que a principios del siglo pasado, por ese lugar había un convento donde se hicieron muchas fechorías, pero de la que más se habla es de la historia de una monja en particular, quien salió embarazada, y las otras monjas le quemaron su rostro con ácido. La mujer sufrió un paro cardíaco al momento y perdió la vida, y desde entonces dicen que se aparece en aquella carretera, y que ha provocado muchos accidentes, pues muchas de las personas que logran sobrevivir cuentan que por culpa de una monja con cara horrible que se atravesó, perdieron el control de sus coches. Para nosotros era una leyenda urbana nada más. Por supuesto que no creíamos en nada de esas cosas, pero nos tocó vivirlo en carne propia. Y aún no entiendo por qué a nosotros. Y por qué aquella monja había tomado el cuerpo de mi novia. Es algo que no podemos entender. No sabemos si quería decirnos algo, o simplemente gritar como lo hizo. Pero pasó. Y es hasta la fecha la cosa más horrible que nos ha sucedido. Nunca más volvimos a pasar por ahí. Siempre que viajamos pagamos la autopista y lo hacemos de día. Desgraciadamente lo aprendimos a la mala, pero pudimos vivir para contarlo. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Federico y soy de Colombia. Hoy quiero compartirte esta historia a nombre de mi familia también, pues esto lo experimentamos cuando íbamos de vacaciones. Como ya mencioné, mis padres, mi hermano mayor y yo íbamos de vacaciones a la playa. Esto ya tiene algunos años, pero todos nos acordamos como si hubiera sido ayer, por lo horrible que aquello fue. Salimos de casa a eso de las 6 de la tarde, pues mi padre todavía trabajaba y salía hasta las 5, así que tuvimos que esperar hasta esa hora. Nunca antes habíamos tenido problemas al salir a carretera de noche, pues nunca habíamos visto nada fuera de lo común, o presenciado algo paranormal y de esa índole. Así que nunca pensamos que nos ocurriera esto que estoy por contarles.
Pasamos por un pueblo muy pequeño en medio de la nada y buscábamos algún local que contara con baño público, pues mi madre y mi hermano necesitaban uno. Encontramos una tiendita donde al lado tenía un baño y decía que cobraban por entrar. Así que mi padre se estacionó y todos nos bajamos, pues mientras ellos iban al baño, mi padre y yo iríamos a comprar algo a la tiendita. Para esto ya eran las 9 de la noche. Entramos a la tienda y estaba atendiendo una señora de la tercera edad. Me llamó la atención que estuviera ella ahí sola en ese lugar tan desolado y ya de noche, pues la verdad se me hacía algo peligroso. Así que nada más para romper el silencio incómodo, se me ocurrió preguntarle que si no le daba miedo estar ella sola atendiendo la tienda. Ella volteó a verme con cara de muy pocos amigos y me dijo lo siguiente: los que deberían de tener miedo son ustedes. A él no le gusta que gente externa al pueblo ande por aquí, y menos a estas horas. Deben de irse ya. Mi padre y yo nos quedamos serios. Ninguno supo qué responderle. Imaginé que mi padre estaba pensando lo mismo que yo, que solo era una pobre ancianita que ya alucinaba cosas. Así que yo solamente le agradecí por cobrarnos y por la advertencia, aunque no sabíamos de qué o de quién estaba hablando. Íbamos saliendo cuando de pronto escuchamos a lo lejos que nos volvió a decir: váyanse rápido y no se detengan hasta salir de esta zona. Mi padre solo levantó su mano como dándole las gracias y nos fuimos de ahí. Mi hermano y mi madre ya nos esperaban en el auto. Nos preguntaron que por qué nos habíamos tardado tanto si no había más gente, y ya les contamos lo que nos había dicho aquella señora. Mi madre solo dijo: pobrecita, no deberían dejarla sola trabajando a esa edad. Después de eso nos fuimos y ya nadie tocó ese tema. Pasaron los minutos y veníamos conduciendo aún por esa zona. Ya nos habíamos alejado bastante de las pocas casitas que había allí. Veníamos por un tramo de carretera donde nos rodeaba puro monte. Estaba demasiado oscuro, cuando de pronto notamos que alguien estaba parado a un costado de la carretera, levantando su mano pidiendo un aventón. Mi madre siempre ha sido una persona muy bondadosa, y es de esas personas que ayudan a otras sin nada a cambio. Así que, por supuesto, le dijo a mi padre que se detuviera, pues había alguien varado pidiendo aventón. Mi hermano y yo de inmediato le dijimos que no era buena idea, pues en estos tiempos hay mucho peligro ya en todos lados. Pero mi madre dijo que solo le preguntaría si necesitaba llamarle a alguien para que pasara por él. No necesariamente lo íbamos a subir al coche. Y pues bueno, dudando y con precaución, mi padre se orilló. Se trataba de un hombre que tenía vestimenta de monje, de esas capas color café que les cubren todo el cuerpo y parte de la cabeza. También le cubría por completo las manos y pies. No podíamos ver su rostro pues estaba muy oscuro. Así que bajamos las ventanillas del coche y mi madre le preguntó: disculpa, ¿necesitas ayuda? Pero él solo movió la cabeza, de arriba abajo diciendo que sí, sin emitir un solo sonido. Eso ya era bastante extraño. Mi hermano le dijo en voz baja a mi madre que subiera el vidrio y que nos fuéramos. Pero fue como si aquel hombre hubiera escuchado, pues apenas mi hermano dijo eso, el hombre volteó hacia atrás a verlo directamente a él. Mi madre volvió a repetirle la misma pregunta, pero en eso, el hombre se empezó a acercar al coche más y más. Mi padre entró en pánico, subió los vidrios y empezó a acelerar, pero aquella cosa ya estaba casi encima del coche, y vimos cómo se descubrió las manos, pero no eran manos humanas, eran garras, y empezó a correr a la misma velocidad que nuestro coche, arañando por completo las ventanas para intentar ingresar. Pero no corría como un humano, más bien, era como si galopara. Fue la cosa más aterradora, tétrica e impresionante que he visto en toda mi vida. Y estoy seguro de que mi familia también. Mi padre hizo todo lo posible por quitarnos a esa cosa de encima. De hecho, casi pierde el control y nos salimos del camino, pero
Gracias a Dios nada pasó a mayores. Y de pronto eso ya no estaba. Desapareció de la nada. Y mi padre nos sacó de ahí lo más rápido que pudo. Todos veníamos en shock. Y mi madre aún más. Aún me acuerdo cómo lloraba y estaba temblando. Tardó algunos minutos para poder hablar, pues venía en estado de pánico total. Y aunque nosotros estábamos igual de asustados, intentábamos calmarla y consolarla, diciéndole que ya había pasado todo. Nos arruinó las vacaciones. Y ya de regreso, por supuesto que no volvimos a entrar a ese pueblo. Ya jamás volvimos a pasar por ahí. Pero ya comentando con mi familia, después de todo la anciana no estaba tan loca. Ella sabía algo. Algo que ocurre en ese pueblo y de lo que únicamente los habitantes tienen conocimiento. Algo muy malo y aterrador sucede ahí. Nunca nos pusimos a investigar a fondo, pues mi madre dice que no quiere atraer nada maligno, que mejor lo dejemos así y tratemos de superar aquel evento. Aunque para serle sincero, creo que eso es algo insuperable. Que únicamente quienes lo viven pueden entender el trauma que eso deja. Aunque no sabemos a ciencia cierta qué fue aquella cosa, estamos seguros de que era algún tipo de demonio o entidad maligna, que no le gustó que estuviéramos en sus terrenos, como aquella anciana nos comentó. Moraleja: nunca se paren a mitad de la nada y por la noche a querer darles aventón a extraños, pues no sabemos qué hubiera pasado si hubiéramos dejado subir aquella cosa a nuestro coche. Continuamos. Buenas noches. Me llamo Heriberto Peña y vengo a contarles algo muy retorcido que nos sucedió en carreteras veracruzanas a mi novia y a mí. Acá en Veracruz es bien sabido que en las carreteras pasan cosas extrañas. Mucha gente ha visto bolas de fuego bajar por las montañas. Incluso hay quienes han dicho ver brujas volando por estas mismas, o mujeres de apariencias horribles caminando por el monte de las carreteras a mitad de la noche. La verdad, a nosotros nunca nos había tocado experimentar algo así, ni habíamos visto cosas paranormales en nuestras vidas, así que simplemente lo tomábamos como leyendas urbanas y hasta ahí. Pero esa noche lo vivimos en carne propia, y como es bien sabido, no lo crees hasta que te sucede. Esta experiencia no se trató de brujas ni bolas de fuego, pero sí vimos algo demasiado aterrador. Esta es la historia. Pasaba la medianoche. Veníamos, como ya comenté, viajando en carretera. De hecho, veníamos escuchando historias paranormales, pues a mi novia y a mí nos entretiene mucho y somos muy fanáticos de todo eso. Nuestra perrita venía dormida y hasta ese momento todo estaba tranquilo. De pronto mi novia se quedó sin señal en el teléfono, así que las historias se dejaron de escuchar, pues ella era la que las tenía puestas en el celular. Y en ese exacto momento, Molly comenzó a ladrar hacia la ventana, viendo hacia el exterior. Sus ladridos eran demasiado fuertes e inquietantes. Así se pone únicamente cuando un extraño entra a la casa o cuando percibe maldad. Mi novia se asomaba por la ventana, pero no podía ver nada. Estaba todo demasiado oscuro. Así que intentamos callar a Molly, pues estaba incontrolable. Sus ladridos eran tan fuertes que nos aturdían. Por más que mi novia la acariciaba y le hacía cariños, Molly no dejaba de ver hacia afuera y ladrar excesivamente. Algo estaba viendo que nosotros no podíamos, o percibiendo. Mi novia comenzó a sentir mucho miedo, pues sabía que Molly no ladraba nada más porque sí. Me hizo saber su temor y, la verdad, yo también estaba muy asustado. Pero no quería hacérselo notar a mi novia. Solo le decía que no pasaba nada, que las mascotas así eran. Pero no, yo sabía que en efecto, algo malo estaba percibiendo Molly. De pronto ya no solo ladraba, sino que rasguñaba el vidrio de la ventana como queriendo salirse. Y fue ahí cuando vimos esa cosa.
que no era humano ni animal. Era un hombre demasiado delgado y alto, vestido de traje y con una sonrisa de oreja a oreja, que venía danzando, contorneándose de una manera muy espantosa y descomunal. Y lo peor es que venía avanzando a la misma velocidad que nosotros. Yo no pude ver tanto al sujeto, pues yo venía manejando y no podía quitar mucho tiempo los ojos del camino. La que vio todo, y que aún sigue traumada, fue mi novia. Dice que por lo poco que alcanzaba a ver por la oscuridad de la carretera, era una cosa muy alta y delgada, como ya les mencioné, con una sonrisa burlona y demasiado siniestra, quien venía moviéndose de manera muy brusca y horrible, como si no tuviera huesos en su cuerpo, pues no era normal esa flexibilidad y su manera de avanzar tan rápido, a la misma velocidad que un coche. Esa cosa nos observaba, burlándose de nuestro temor. Y fue entonces cuando Molly dejó de ladrar y solo temblaba. Mi novia se volteó y empezó a rezar, mientras me decía que condujera más rápido y que lo sacara de ahí pronto. Ella ya venía con los ojos cerrados y dándole la espalda a aquella cosa que seguía ahí unos metros de nuestra camioneta. Yo me sentía con tanta responsabilidad de sacarnos de ahí, de esa situación tan aterradora, y no perder el control del volante, pues venía con los nervios de punta. Hasta que de pronto ya no pude ver a aquel hombre. No supe en qué momento lo perdimos o desapareció. Le dije a mi novia que esa cosa ya no estaba, pero ella no quería abrir los ojos, y mucho menos voltear. Sentía sus manos sudando del miedo. Ella seguía atónita de lo que acababa de pasar. Molly se pasó al asiento de enfrente y se subió encima de mi novia, como sabiendo que ella la necesitaba. Yo aún sigo sorprendido de la capacidad de los animales de percibir energías, ya sean buenas o malas, pues fue Molly quien nos avisó que estaríamos a punto de ver algo tan horrible que quedaría en nuestra memoria por el resto de nuestras vidas. Mi novia abrazó a Molly en todo el camino y no volteó hacia la ventana hasta llegar a nuestro destino. De regreso, evidentemente decidimos hacerlo de día, y sí hemos contado nuestra aterradora anécdota a amigos y familiares, pero como es obvio, a muchos les cuesta creernos. Pero esta vez quisimos compartirlo por este medio, para saber si alguien más ha visto a ese hombre danzando en las carreteras. Y también porque sabemos que hay muchas personas a las cuales también les ha tocado ver cosas extrañas y sin explicación en las carreteras. Mi novia quería compartir esto para sentirse acompañada, pues dice que su familia la tachó de loca al momento de contarles esto. Gracias a ustedes por escucharnos. Continuamos. Hola Glenn y audiencia. Me llamo Pedro González y en esta ocasión quiero contarles esto pero tan extraño y bizarro que me sucedió a mí y a mi pareja mientras veníamos en mi coche, conduciendo por la carretera de Nuevo México a California en Estados Unidos. Esto ya tiene 2 años desde que sucedió. Íbamos de vacaciones a casa de los padres de mi novia para las fiestas decembrinas. Nos agarró la noche en la carretera, pero a nosotros nos encantaba eso, pues disfrutábamos mucho los viajes por la noche. Y acá las carreteras son muy seguras y no importa la hora en la que vayas conduciendo. O eso pensábamos. Veníamos escuchando música, ambos en silencio, solo disfrutando del viaje, cuando de pronto mi novia me gritó que frenara. Yo pisé el freno lo más pronto que pude. Ambos nos fuimos hacia adelante, pero eso no fue lo que más nos asustó. Cuando volteé hacia enfrente, vi algo arrastrándose en medio de la carretera. Las luces de mi coche no alcanzaban aún a luzarlo bien, pero se veía como un animal, una especie de reptil, cruzando la carretera de lado a lado. Aunque mi novia no estaba convencida de eso, me dijo en voz baja y nerviosa:
Pedro, acelera un poco para ver qué es eso. Yo avancé poco menos de 1 metro, y las luces de mi coche alumbraron en su totalidad a esa cosa. Nos quedamos pasmados cuando vimos que se trataba de una persona. Al menos esa forma tenía su cuerpo y cabeza, pero los brazos y pies tan cortos como los de un lagarto, que al voltear a vernos con esos ojos tan brillantes, se arrastró hacia el monte de una forma muy rápida, perdiéndose entre la oscuridad. Por el shock en el que estábamos mi novio y yo, ni tiempo nos quedó de sacar el celular para grabar o siquiera tomar una foto, pues aún después de ver aquella cosa arrastrándose por el suelo como si fuera un lagarto, nos quedamos un tiempo en silencio tratando de digerir la situación. De pronto vi por el retrovisor que un carro se venía acercando, y fue cuando reaccioné de que tenía que avanzar. Mi novia me preguntaba que si había sido real, que si yo también lo había visto, y yo le respondía: sí, yo también lo vi. No te imaginaste nada. Pero ¿qué carajo era eso? Es algo que nunca sabremos. Tenemos la teoría de que tal vez era el resultado de algún experimento de ese gobierno, que se le salió de las manos y que tal vez escapó. O quizás sean seres que viven entre nosotros, pero en los montes o bajo la tierra. Seres que nunca se dejan ver por el ojo humano. No sabemos exactamente qué cosa era, pero esto que les cuento es real. Y comparto esta historia porque tal vez haya más personas que han tenido encuentros con este tipo de seres, y me gustaría leerlos. Gracias por escucharme. Continuamos. Hola Glenn, me llamo Alma, y me gustaría mucho que compartieras esta historia con tu público. Me sucedió a mí y a mi esposo, y aunque no lo hubiera querido, fue real. Nos sucedió hace 8 años, cuando mi primer hijo tenía 9 meses de nacido. Todo comenzó cuando mi esposo y yo, junto con mi pequeño, estábamos viajando por carreteras mexicanas. Íbamos a Saltillo a ver a la familia de mi esposo y a que conocieran a nuestro bebé. Íbamos muy felices y emocionados. ¿Quién diría que el viaje se tornara tan aterrador? Nos agarró la noche y mi esposo tenía que poner gasolina, pues ya tenía muy poca. Así que nos detuvimos en la primera gasolinera que vimos. En lo que mi esposo le ponía la gasolina al coche, yo tomé a mi bebé y fui al baño para aprovechar y cambiarle el pañal. La gasolinera estaba sola. Únicamente había un carro estacionado fuera de la tienda, y yo pasé directo al baño sin fijarme quién estuviera ahí. Cuando entré al baño y cambiaba a mi bebé, entró una señora ya de la tercera edad, pero muy arreglada, quien me sonrió y se le quedó viendo a mi bebé igual sonriéndole. Yo le devolví la sonrisa, pues estaba acostumbrada a que la gente volteara a verlo y le sonriera y hasta le hicieran cariños. Era algo normal para mí, pero había algo en esta señora que no me gustaba. Llámenle instinto maternal o como quieran, pero ya quería salir de ahí. Yo esperaba que esta mujer dejara de ver a mi bebé y entrara al baño, pero nunca lo hizo. Todo el tiempo se quedó parada a un costado de la puerta viéndolo y sonriéndole de una forma muy extraña. Yo ya me estaba sintiendo muy incómoda, así que me apuré y terminé de cambiarlo y caminé para salir del baño. Pero en eso esa mujer se puso enfrente de mí, igual sonriéndome, pero noté su sonrisa tan falsa. Yo le dije, con permiso, y ella me respondió, ¿cuánto tiene tu bebé? Yo le respondí que 9 meses, y después le volví a decir que me diera permiso de pasar, pues mi esposo me estaba esperando. A ella se le borró la sonrisa del rostro. No puedo encontrar con palabras para describirles el miedo tan grande que sentí. No por mí, sino por mi hijo. Sabía que esa mujer no tenía buenas intenciones, y de verdad se sentía su vibra tan negativa desde que entró al baño. Después de que dejara de sonreír, se hizo a un lado, y yo salí casi corriendo hacia el coche que ya mi esposo lo había estacionado frente a la tienda.
Me subí y le dije que ya nos fuéramos. Él me preguntó que si no iba a poner a nuestro hijo atrás en el portabebé, pues era peligroso llevarlo en los brazos. Pero yo le insistí que ya nos fuéramos, pues la mujer venía saliendo del baño observándonos desde adentro. Cuando nos estábamos retirando, vi que ella se subió a ese coche que estaba estacionado y comenzó a conducir detrás de nosotros. No saben el miedo que sentía. Yo le comenté a mi esposo todo lo que había pasado en el baño, que por favor acelerara, pues esa mujer nos venía siguiendo. Pero mi esposo me contestó que no iba a acelerar con el bebé en brazos totalmente expuesto. Era muy peligroso, y que me calmara, pues si solo era una mujer de la tercera edad no podía hacernos daño. Él podía con ella. Esas fueron sus palabras. Pero yo tenía muy mal presentimiento. Me sentía tan incómoda de que aquella señora estuviera justo atrás de nosotros, porque me daba terror la maldad que vi en sus ojos, y también podía sentirla, como si fuera broma de mal gusto. De pronto el carro comenzó a fallar, a tal punto que se apagó y mi esposo muy apenas pudo orillarse. Era algo muy extraño, pues el carro era casi nuevo y estaba en perfectas condiciones. Mi esposo lo acababa de revisar antes de salir de viaje, como siempre lo hacía, y evidentemente no era falta de gasolina. Fue algo tan extraño que no me pregunten por qué, pero yo sabía que esa señora lo había provocado de alguna manera. Yo se lo hice saber a mi esposo y él, algo molesto, me contestó: Alma, no inventes, ya deja de echarle la culpa a esa mujer. Pero en eso vimos por los espejos cómo el carro de esa señora se iba acercando, estacionándose justo atrás de nosotros. Yo comencé a llorar. Tenía a mi bebé en mis brazos y él también empezó a llorar muy feo, como si también pudiera sentir el miedo. Le dije a mi esposo que llamara a la policía rápido, y esta vez sí me hizo caso y marcó emergencias, pero le dijeron que se demorarían al menos 40 minutos, pues la unidad más cercana estaba algo retirada de donde nosotros nos encontrábamos. Mi esposo trataba de mantenerme calmada, pero era imposible teniendo a esa mujer atrás. Nosotros le pusimos seguro a las puertas, pero de pronto vimos cómo esa mujer salió de su carro, pero ya no lucía elegante como en el baño. Ahora se veía demacrada y con el cabello despeinado, y nos gritaba cosas que no entendíamos. Nos acercaba a nuestro coche, pero estaba atrás de él gritándonos, con su cara malvada llena de furia. Yo trataba de no verla y calmar a mi bebé, quien no dejaba de llorar. Mi esposo bajó su ventana y le gritó que se largara de allí, que ya venía la policía en camino, pero ella seguía gritando cosas que no se entendían. Y de pronto vimos cómo se empezó a acercar hacia mi ventana. Mi esposo se quería bajar a detenerla, pero yo no lo dejé. Sabía que no era buena idea. Ella se puso lentamente al lado de mi ventana, viendo a mi bebé, y me lo pedía. Extendía sus manos de uñas largas y descuidadas, sonriendo igual que en el baño de la gasolinera. Yo solamente cubrí a mi bebé para que no lo viera, mientras lloraba, y mi esposo le decía un montón de cosas para que se fuera, pero a ella parecía no importarle nada. Se me hizo eterno el tiempo que tardó en llegar la patrulla, pero por fin a lo lejos pudimos ver las sirenas. Y esta señora, al verla, se fue corriendo a su coche. Nosotros dejamos de ponerle atención a ella y solo veíamos a la patrulla acercarse poco a poco hasta que llegó por enfrente y se estacionó enfrente de nuestro coche. Pero cuando volteé hacia atrás, ni el carro ni la mujer estaban. No se veía rastro de su coche. Fueron solo segundos los que nos distrajimos con la patrulla. No pudo haberse ido en segundos sin que siquiera escucháramos el motor de su coche. Fue tan impresionante como desapareció de la nada. Nosotros no sabíamos cómo explicarles a los oficiales,
pues ellos dijeron que al momento de llegar no vieron a nadie atrás de nosotros. Tampoco ningún carro estaba yéndose de allí. Yo incluso me molesté porque nos querían tachar de locos. Incluso le preguntaron varias veces a mi esposo que si estaba tomado. Y a mí me reclamaron por traer a mi bebé en los brazos. Pero nunca nos creyeron el motivo por el cual pasó todo. Al momento de preguntarle a mi esposo que qué sucedía con el coche, mi esposo les dijo que no prendía, que de pronto se había apagado. Pero cuando intentó mostrarles que no encendía, el coche prendió como si nada. Ahora más dudaban los oficiales de nosotros. Aún así, les pedí que si nos podían seguir hasta llegar a la siguiente ciudad, para quedarnos a dormir en un hotel, pues me sentía muy insegura por mi bebé. Y de mal gana, pero accedieron. Ya no volvimos a ver a esa anciana, que aún no sabemos qué era, pues a este punto estamos seguros de que fue algo totalmente paranormal, o era un fantasma maligno, o una bruja muy mala. Y no dejo de pensar que por algo quería a mi bebé. Esta fue una historia que gracias a Dios no pasó a mayores, y mi hijo ahora tiene 8 años. Cuiden mucho a sus hijos, pues el mundo está lleno de cosas perversas. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad? Envié este relato a Glenn para compartirlo con todos ustedes. Mi hijo me enseñó este canal y comencé a escuchar todas las anécdotas de las personas. Fue por eso que me animé a contar la mía, pues es algo muy personal, que aunque ya han pasado muchos años, se sigue sintiendo como si hubiera sucedido hace muy poco, y aún duele. No diré mi nombre real ni el de las personas en mi historia, por respeto y privacidad, pero esto sucedió realmente, y ha sido el trago más amargo que nos ha tocado vivir a mi familia y a mí. En ese entonces yo tenía 20 años, y soy la hermana menor de mis 2 hermanos. Mi hermano, el de en medio, estudiaba en el extranjero, pero siempre regresaba a la casa en las vacaciones para estar con mis padres y con nosotros. Aunque mi hermano el mayor ya estaba casado y vivía en otra casa, siempre nos juntábamos a convivir, y más en fechas navideñas. Pero en las vacaciones de diciembre del año 2004, cambiaron nuestras vidas para siempre. Mi hermano, que estaba lejos, salió a carretera una tarde para ir a pasar las fiestas navideñas con nosotros. Recuerdo que hacía mucho frío. Casi llegábamos a los 0 grados. Cayó la noche y yo estaba ayudando a mi madre a preparar la cena, pues nos reuniríamos todos en mi casa para recibir a mi hermano y cenar en familia. Pero de pronto sonó el teléfono. Yo contesté y era mi hermano, llamando desde su teléfono, diciéndome que se le había quedado el carro en medio de la nada, pero que no les dijera a mis padres, pues se iban a preocupar. Me dijo que ya había llamado a una grúa para que lo ayudara, pero que se iba a tardar aún más en llegar, pues él aún estaba muy retirado de la ciudad. Así que me pidió que le dijera a mis padres que iba a llegar un poco más tarde de lo acordado, pidiéndome que les mintiera, diciendo que apenas iba saliendo a carretera. Así que eso hice, pues nosotros siempre nos ayudábamos y nos cubríamos, ya que éramos muy cercanos. Pero pasó el tiempo y yo me preocupé, pues no había recibido noticias de él, y él quedó en llamarme cuando ya hubiera llegado la grúa. Así que decidí subir a mi cuarto, donde yo tenía mi propio teléfono y así poder llamarle en privado, pues ya estaban todos ahí esperándole en la sala y no quería que me escucharan. Así que subí y le llamé. Pero mi corazón comenzó a palpitar muy fuerte cuando escuché su voz, pues ya no estaba normal y tranquilo como la primera vez que me llamó. Ahora se le quebraba como si estuviera llorando, y percibía su miedo con solo escucharlo. Por fin me llamas. Se me acabó el crédito y no tengo a quien pedirle ayuda. Me metí al monte a hacer del baño, y unas cosas me tienen rodeado. No sé qué sean. No tienen forma de animal, pero tampoco de personas. Casi no puedo verlas, pero puedo escuchar su respiración tan intensa.
y puedo ver sus ojos observándome. Por favor, ayúdame. No sé cómo salir de aquí, me dijo con un nudo en la garganta. Yo entré en pánico y no sabía qué hacer. Le pregunté varias veces que qué era lo que veía, que por favor me describiera las cosas que estaba viendo, pero él no podía. No dejaba de llorar y pedirme ayuda, diciéndome que no eran personas, pero tampoco animales, que no tenían ninguna de las dos formas, o más bien, que parecían humanoides. Yo aún sin darme cuenta de lo que estaba pasando, y temblando del miedo corrí hasta abajo y tomé el teléfono de la sala, y puse a mi hermano en altavoz. Y entonces le conté rápido a mis padres a grandes rasgos lo que estaba sucediendo. Mi hermano mayor tomó las llaves de su coche y sin pensarlo 2 veces salió en su carro a buscarlo. Ni siquiera esperó a que mi padre fuera con él. Simplemente se fue a toda velocidad. Mis padres le preguntaban que dónde estaba exactamente para enviar a la policía. Pero de pronto, mi hermano pegó un grito desgarrador, que aún sigo escuchando por las noches en mis pesadillas. Y después de eso se cortó la llamada. Mi madre me arrebató el teléfono de las manos, y temblando como pudo volvió a marcarle a su teléfono, pero ella solo respondió a la contestadora. El teléfono ya estaba apagado. Yo no podía llorar, más bien estaba en un estado de shock y con los nervios de punta. Mi madre no paraba de llorar y gritar. Mi padre intentaba consolarla, mientras mi cuñada, la esposa de mi hermano mayor, le marcaba su teléfono para ver dónde iba. Pero mi hermano mayor no le respondía a las llamadas. Todos estábamos hechos un manojo de nervios. Incluso mi sobrino recién nacido no paraba de llorar. Mi madre seguía llorando y gritando. Mi padre llamando a la policía sin saber exactamente qué decirles. Y mi cuñada llamándola hasta el cansancio a mi hermano mayor. Yo solo estaba petrificada, esperando que mis 2 hermanos entraran por esa puerta sanos y salvos. Pero nunca fue así. A eso de las 3 de la mañana, mi hermano mayor por fin llamó, diciendo que había encontrado el coche de mi hermano, pero que no lo encontraba él por ningún lado, que ya se había adentrado en el monte con una linterna, pero que no había rastro de él. Mi madre le pidió que por favor se pusiera a salvo en su coche y que esperara allá a la policía, pues él también corría peligro. Mis padres y yo nos fuimos en el coche de mi padre, hacia donde estaba mi hermano mayor esperando a las autoridades. Mi cuñada se quedó en la casa con el bebé, y al llegar allá ya se encontraba la policía. Recuerdo que la búsqueda duró días, con perros y mucha gente de pueblos aledaños que se unió a la búsqueda. Pero hasta la fecha, no sabemos nada de mi hermano. No encontramos ni un solo rastro de él. Únicamente su coche, pero ni siquiera había huellas en el lodo, como si hubieran borrado cualquier evidencia. No sabemos decirles qué fue lo que se lo llevó y por qué, pues ni siquiera él en sus últimos momentos supo decirme qué cosas eran lo que lo tenía rodeado. Pero sé que era algo macabro, aterrador, algo que nosotros los seres humanos no conocemos aún, algo que se esconde en los montes y bosques aledaños y que nunca se dejan ver, pero que sin duda alguna son malignos. Aún tengo grabada en mi cabeza la voz de terror y de pánico de mi pobre hermano al ver aquellas cosas. Es algo que nunca se me va a olvidar. Y solo pido que él esté descansando en paz y que no siga en vida sufriendo, siendo torturado por aquellas cosas macabras. Continúa.
continuamos. Hola Glenn. Escribo este correo para contarte un acontecimiento tan perturbador que nos ocurrió a mi esposo, a mi hijo que en ese entonces tenía 5 años, y a mí mientras viajábamos en carretera por Estados Unidos. Esto sucedió en el año 1999, pero hasta la fecha me dan escalofríos de tan solo acordarme, al igual que a mi esposo. Mi hijo no lo recuerda, pues él aún estaba muy pequeño, pero esa noche fue una verdadera pesadilla para nosotros. Íbamos a pasar las vacaciones de Semana Santa con mis suegros que viven allá. Salimos en la tarde a carretera, pero se nos hizo de noche en el camino. Nos paramos en una gasolinera de esas que están en medio de la carretera. Mi esposo necesitaba cargar gasolina y yo aproveché para llevar a mi hijo al baño y comprar unos dulces que quería. Todo normal. Había muy poca gente y estaba muy tranquilo. Pero al salir de la tienda, vi un señor vestido de payaso. Estaba parado a un costado de la puerta. Le sonreía a mi hijo y le estaba extendiendo la mano ofreciéndole un globo. La verdad, sí me asustó un poco, pues siempre me han dado miedo los payasos. Mi hijo también le tenía miedo, pero aún así quería ir por el globo. Yo tuve ese sexto sentido de madre, como si presintiera que algo no andaba bien con ese hombre. Así que fui yo la que me acerqué para tomar el globo y dárselo a mi hijo. El hombre en todo momento nos sonreía sin decir nada. Yo le di las gracias y me llevé a mi hijo al coche que aún estaba en la bomba de gasolina. Pero noté que este hombre en ningún momento nos quitó la mirada de encima, lo que me puso muy nerviosa. Le comenté a mi esposo disimuladamente lo que ocurría y él volteó a verlo. Pero en ese momento aquel payaso volteó la mirada. Mi esposo por fin terminó de poner la gasolina y nos fuimos rápido de ahí. Él me cuestionó que por qué le había aceptado el globo a aquel hombre, que podía ser peligroso pues uno no sabe las intenciones de la gente. Pero le expliqué que no supe cómo reaccionar del nervio, pero que aún así no dejé que nuestro hijo se acercara a él, que yo había sido la que tomó el globo de su mano. Mientras tanto, mi pequeño venía jugando con el globo verde que le dio. ¿Aún recuerdas el color? Todo iba normal. Avanzamos un buen tramo y mi hijo se quedó dormido, dejando el globo ahí topando con el techo del coche. Todo muy bien hasta que... de pronto comenzó la pesadilla. Mi hijo de la nada comenzó a llorar, pero seguía dormido, como si estuviera teniendo una pesadilla, así que le moví sus piernas para despertarlo. Pero cuando abrió sus ojos fue mucho peor. Comenzó a llorar más y decía que tenía mucho miedo. Y sus palabras fueron estas: el payaso me va a llevar. Yo sentí tanto escalofrío al escuchar a mi hijo decir eso. Pero yo actuaba normal tranquilizándolo, diciéndole que solamente había sido una pesadilla y que allí estábamos su padre y yo con él para protegerlo. Mi esposo también le hacía cariños y trataba de calmarlo, pero era inútil. Mi hijo no paraba de llorar. Le dije a mi esposo que se orillara un momento para pasarme a la parte de atrás con nuestro hijo y tratar de dormirlo. Así que buscamos un lugar donde pudiéramos orillarnos. Pero justo antes de hacerlo, vimos a alguien caminando entre el monte, unos metros adelante de nosotros. Y entre más nos acercábamos, más podíamos ver que se trataba de ese mismo payaso, resaltando los globos y su sonrisa grande y brillante. No sabíamos qué diablos estaba haciendo ahí. ¿Y cómo supo exactamente dónde estábamos? Pues ya habíamos dado muchas vueltas para tomar la carretera que iba hacia Dallas. Yo nunca vi a nadie que nos siguiera. Y cuando salimos de la gasolinera, el payaso se quedó ahí en todo momento parado, hasta que lo perdimos de vista. Yo le dije a mi esposo que acelerara,
Que no se detuviera por nada del mundo, pues esto ya no tenía lógica. Yo sentía que era algo paranormal. Y mi hijo, que no dejaba de llorar, me lo confirmaba más. Pues nunca había visto tanto terror en sus pequeños ojos. Yo me crucé hacia atrás como pude y abracé a mi hijo, mientras mi esposo aventaba groserías hacia aquel payaso. Pues él sí creía que era algún tipo disfrazado que nos estaba siguiendo, porque quería a mi hijo o algo por el estilo. Pero yo le decía que no podía ser una persona, pues cómo había aparecido de repente ahí, en medio de la nada, justo donde nosotros íbamos a orillarnos. Era demasiado extraño y poco probable que una persona pudiera haber hecho eso. Pero en fin, mi esposo siguió conduciendo hasta que llegamos a una gasolinera. Tenía que ponerle aire a una llanta trasera, pues andaba ya muy baja. Pero esta vez mi hijo y yo nos quedamos en el coche. Mi hijo ya estaba más tranquilo. Le estaba dando un dulce que compró para que se lo comiera, pero en eso mi hijo gritó: «Mamá», apuntando a un lado entre el monte. Allí estaba el mismo payaso con sus globos, sonriéndonos directamente a nosotros. Se lo hice saber a mi esposo, y él, muy enojado, fue hasta allá gritándole al payaso que cuál era su problema, que nos dejara en paz o llamaríamos a la policía. Pero el payaso comenzó a caminar hacia el monte, sonriendo tan tétricamente y diciéndole adiós con su mano a mi esposo. Fue la cosa más perturbadora que he visto en mi vida. El payaso se perdió entre la oscuridad del monte. Mi esposo regresó al coche y arrancó saliendo de nuevo a carretera. Pero antes de eso tomó el globo que aquel payaso le había dado a mi hijo y lo aventó por la ventana. Y el globo se fue volando en dirección hacia donde aquel payaso se había ido, lo que se me hizo aún más aterrador. Después de eso seguimos viajando hasta llegar a Dallas, y ya no volvimos a ver a ese payaso tan macabro que nos atormentó tanto aquella noche. Platicándole a mis suegros lo que nos ocurrió en el camino, mi suegro nos dijo que nunca debíamos aceptar ningún obsequio de extraños, pues no sabemos qué vibras pueda tener, y más aún tratándose de nuestro hijo. Hay muchas personas que les quieren hacer daño a los niños, y lo logran dándoles objetos que tienen algún tipo de brujería, o los típicos dulces envenenados. Pero yo sabía que esto era algo más. Hasta la fecha siento que ese payaso no era humano. No sé qué era, pero algo sobrenatural y maligno, estoy segura. Y también creo que fue por medio de ese globo que le dio a mi hijo, que pudo saber dónde estábamos y tratar de hacerle algún daño a mi hijo. Espero que esta experiencia también sea una advertencia para todos los que tienen hijos. Nunca acepten regalos de extraños.